Les damos la bienvenida en nombre de SODEPSI, la Sociedad para el Desarrollo de la Psiquiatría. Como ustedes pueden ver, hoy día nos vamos a juntar con dos razones. Una, que vamos a presentarles nuestra nueva imagen. Aquí atrás ustedes pueden ver cuál va a ser nuestra gráfica, nuestros nuevos colores. Estamos muy contentos de poder presentar nuestro nuevo sitio web, que es, algunos los que entraron antes ya pudieron ver, que nuestro sitio www.sodepsi.cl, donde vamos a presentar la nueva manera de ser de la Gaceta y también de otras actividades que estamos organizando. SODEPSI es una corporación sin fines de lucro y tiene la misión de impulsar el desarrollo de la psiquiatría. Está conformada por psiquiatras de adultos y psiquiatras infantos juveniles. Fue fundada en el año 2009 y es una hija de la Gaceta de Psiquiatría Universitaria, que fue la revista, ha sido la revista durante 15 años que nos ha unido a los psiquiatras del país. Y SODEPSI representa ese grupo de la psiquiatría que quiere pensar de manera crítica y analítica nuestro oficio. Nosotros somos un grupo de psiquiatras que ha estado pensando en todo esto durante estos 15 años y que seguiremos haciéndolo. Nos tocó a nosotros, ahora que somos el directorio 2020, ver cómo hacer que siga circulando la información, y nos parece que una manera de circulación es a través de lo escrito, y por eso la Gaceta, y por eso la editorial que tenemos, y otra manera es a través de lo oral. No todos escriben, algunos podrían transmitir aquello que saben de nuestro oficio a través de grupos de estudio, de talleres, de cursos, y también en la nueva página ustedes van a encontrar cómo hacer para poder mostrarnos qué es lo que quisieran hacer y nosotros apoyarlos en que esto siga circulando. Bueno, hoy día estamos aquí porque vamos a empezar diferentes diálogos interdisciplinarios, pensando que una buena manera de ponernos en cuestión en lo que hacemos es enfrentarnos a otras disciplinas que se hacen preguntas similares o muy distintas a nosotros, y hoy día nos vamos a preguntar de qué manera la psiquiatría puede dialogar con la física, ni más ni menos. Y para eso tenemos un invitado que es nuestro doctor, conocido por seguramente muchos de nosotros, que es Andrés Gomberov, y que él ha sido un divulgador científico, él es físico teórico, y participa en el Centro de Estudios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y por otra parte, a nuestro querido Juan Pablo Jiménez, que ha estado presente desde los inicios, junto a César Ojeda, de nuestra sociedad y de nuestra revista. Él es psicoanalista, es psiquiatra, y actualmente es el director del MIDAP, del Instituto para el Estudio de la Depresión. Para moderar todo esto, tenemos a Jaime Santander, psiquiatra, que es parte de nuestro directorio actual de SODEPSI, también conocido por todos. Y así es que, Jaime, te dejo la palabra para que empecemos nuestro diálogo. Dejen aparecer, ahí estamos. Hola a todos, buenas noches, un gusto poder estar acá. Yo voy a servir de moderador, ¿cierto?, entre nuestros dos invitados. Creo que es una oportunidad, ¿cierto? Uno de los objetivos, una misión de SODEPSI es crear espacios de diálogo, de integración entre disciplinas que mutuamente se pueden enriquecer, ¿cierto?, generando una mejor comprensión, ¿cierto?, de los espacios que nos toca habitar. Particularmente en nuestro espacio particular en torno a los trastornos mentales y el funcionamiento de la mente. Ahora, lo interesante de este diálogo, ¿cierto? Invito a Andrés, ¿cierto?, y a Juan Pablo a encender sus cámaras para que ya podamos empezar a ir conversando, ¿cierto? Hola Andrés, hola Juan Pablo, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Y yo creo que aquí lo primero, ¿cierto?, es poner de manifiesto, ¿cierto?, algo que intuitivamente, por lo menos en los titulares, ¿cierto?, parece tan distinto, ¿no? Cuando uno habla de psiquiatría, ¿cierto?, uno piensa inmediatamente en el ámbito de los trastornos mentales, el estudio de la mente,
es la subjetividad misma, ¿no? De hecho, incluso entre nuestros propios colegas médicos, ¿cierto? Eso es un ámbito de algún modo de inquietud, de incertidumbre, a veces incluso un poquito de menosprecio, ¿no? Porque como que falta el objeto más claramente medible. ¿Ah? Y en el imaginario, por lo menos de la mayor parte de la gente, ¿cierto? Casi que en las antípodas aparece la física, ¿no? Que nos ilustra el funcionamiento y las reglas que rigen, ¿cierto? De algún modo el funcionamiento de lo microscópico y de lo macroscópico, desde los fenómenos cuánticos hasta los fenómenos más universales, ¿cierto? Y uno hubiera decir, claro, es que ahí todo se mide, ¿no? Hay que llamar a alguien que sepa medir, y los físicos, ¿cierto? Son, por decirlo así, como la representación de lo medible, de lo objetivable. Entonces estamos de algún modo, ¿cierto?, en esta aparente paradoja, ¿cierto?, de estar en las antípodas, ¿cierto? Yo creo que ahí ese es uno de los temas que vamos a abordar, porque aquí lo interesante es poder justamente conversar, interrogarnos, para todos los que trabajamos aquí en salud mental. Yo sé que aquí hay psicólogos, gente que trabaja como terapeutas ocupacionales, ¿cierto? Psiquiatras de distinta sensibilidad, pero aquí hay varios puntos en común que no tienen que ver con cómo enfrentamos y tratar de mirar de modo común y cuáles son los puntos que nos unen o qué puede enriquecer el diálogo, ¿cierto?, de la psiquiatría desde la física o de la física desde la psiquiatría. Y para abrir, ¿cierto?, los fuegos, ¿cierto?, quiero hacerle una pregunta directamente a Andrés Gomberov, que estoy teniendo el gusto de conocer en persona. Hasta aquí solo había sabido de tus trabajos en la divulgación científica, cosa de la cual yo disfruto mucho, como leo en casi todas las materias que leo al respecto. Y una pregunta que surge es, ¿por qué alguien con tu formación científica, física, ¿cierto?, está disponible para venir a conversar con nosotros, que estamos, entre comillas, en la antípoda, ¿cierto?, en la psiquiatría, ¿cierto?, y con un gran maestro de la psiquiatría, que es Juan Pablo Jiménez, que es un reconocido psicoanalista, además? Entonces, yo creo que parto haciéndole una pregunta directa a Andrés antes de que establezcamos diálogo. Bueno, primero que nada, gracias a SODEPSI, gracias Jaime, Patricia, Juan Carlos, que me invitó. El por qué no sé, quizás es porque me cuesta mucho decir que no, porque la verdad es que es difícil esto, particularmente porque me siento absolutamente un extraterrestre en estos temas. Tengo que conversar aquí con una eminencia de la psiquiatría, entonces un poco intimidado. Además me siento intimidado porque no sé quién está ahí entre los 80. Yo he tenido que dar charlas en frente de gente muy importante en el ámbito de la física, pero me intimida más saber que allá atrás puede que esté mi padre, mi madre e incluso mi psicoanalista. Cuestión que me tiene extremadamente nervioso. Pero más que eso, es siempre un placer hablar de interdisciplina y estoy acostumbrado a hacerlo más en barras de bares que en público, pero esperemos que resulte. Muchas gracias, Andrés. Para comenzar, ¿cierto?, yo quiero plantearles un tema que tiene que ver con cómo nos acercamos, y aquí tanto en física como en el estudio de la mente, el desarrollo de las últimas décadas, yo diría prácticamente el último siglo, ¿cierto?, nos ha llevado a nuevos límites, ¿no? A tratar de explorar la mente, a tratar de explorar lo micro y lo macro en el lado físico. Y la pregunta es, ¿cómo se explora cuando uno está parado en el borde del conocimiento? ¿Cómo se explora cuando uno mira hacia allá y solo ve que hay más allá, pero uno tiene la sensación de que las herramientas que tiene ya no son las necesarias, ¿cierto?, para enfrentarse a esto, ¿cierto? Y en ese sentido, efectivamente, ¿hasta qué punto, ¿cierto?, qué tan subjetivo es lo que hace la psiquiatría o qué tan objetivo es lo que hace la física, y cómo estamos avanzando en eso, o de cómo aquí podemos a lo mejor
entender el trabajo del otro, ¿cierto? Parado desde este borde que pudiéramos llamar las fronteras del conocimiento, en ámbitos, ¿cierto?, que son distintos, ¿cierto? No quiero entrar todavía en la naturaleza de estos ámbitos, sino en el borde de los ámbitos en que nos toca realizarnos. Yo no sé ahí qué les pasa con eso, no sé, Juan Pablo, Andrés, ¿quién quiere partir mirando esa parte que yo creo que nos une? Porque estamos en ambos casos, ¿cierto? Estamos parados en el borde tratando de entender algo que parece que nos faltan herramientas para entender. Bueno, déjame empezar a mí. ¿No me están viendo? ¿Me están escuchando? Perfectamente, ¿sí? Juan Pablo. Ya, muy bien. Mira, lo que pasa es que yo no me estoy viendo. Espérate, y aquí cuando hablo, algo pasa. Bueno, no importa, tendrá que ser así nomás. Ya, mira, Jaime, yo parto también agradeciéndole la invitación. La verdad que a mí me pasa una cosa parecida a lo que dijo Andrés. La verdad es que yo debo partir reconociendo mi ignorancia de la física, porque la física, especialmente la física teórica, la física cuántica, la física que uno escucha en realidad a través de las divulgaciones, porque no directamente los conocimientos que tenemos o que yo tengo de física o de matemáticas son bastante reducidos. Entonces, uno lo escucha a través de las divulgaciones o a través de la ciencia ficción. Entonces, es un mundo que en realidad también intimida. Ahora, como dijo Andy, una cosa es la conversación entre un físico y un psicoanalista, que somos dos personas, y eso es el ambiente quizás para hablar sobre esas cosas y para empezar a volarse, digamos, en el intercambio de nuestros conocimientos, quizás efectivamente es más bien una cosa más íntima, en un diálogo público. Y otra cosa es el diálogo posible entre las disciplinas, ¿te fijas? Entre la psiquiatría y la física. Ahora, yo he estado... El tema es bastante complicado porque fíjense que yo soy psiquiatra y soy psicoanalista. La verdad es que en muchas partes del mundo y aquí también, el psicoanálisis ha estado peleando con la psiquiatría alrededor de 100 años y la psiquiatría con el psicoanálisis. A mí me tocó formarme en la clínica psiquiátrica la segunda mitad de los años 70 y la verdad es que yo estaba todo el día en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Chile y después en la tarde, algunos días me iba al Instituto de Psicoanálisis a formarme como psicoanalista. Y la verdad es que eran dos mundos muy diferentes. Porque si bien psiquiatra y psicoanalista trabajamos con la subjetividad, como tú dijiste, Jaime, bueno, el psicoanálisis amplía la subjetividad y para hacer caber las motivaciones inconscientes. Entonces, la conciencia no es el último árbitro de nuestra subjetividad, sino que como que ahí encontramos un borde. Y los psicoanalistas estamos permanentemente hablando de que estamos como en este borde, en esta falta, en estas carencias. No estamos nunca seguros mucho de lo que hacemos. Entonces, todo es interpretación. Y el psicoanálisis se mueve en eso, en el mundo de la hermenéutica, en fin, etc. Pero yo después me he dedicado a ser investigador en psicoterapia y ahora dirigiendo un instituto de investigación en depresión y personalidad, que es el MIDAP, que son 150 investigadores, y trabajamos con un modelo multidimensional, multifactorial, o sea, con el modelo de la depresión como un fenómeno complejo, que puede ser entendido desde muchísimos niveles. Entonces, como psiquiatra y como psicoanalista, yo me doy cuenta que, digamos, la explicación psicoanalítica es una dentro de muchas, que van desde explicaciones bioquímicas, genéticas, de neurología de sistema, distintos tipos de explicaciones psicológicas, la cognitivo-conductual, la psicoanalítica, y más arriba teorías del aprendizaje social,
más arriba también teorías sociológicas y teorías culturales. Entonces tenemos una cantidad de niveles explicativos e interpretativos, especialmente en lo que se refiere a la etiopatogenia, no solo de la depresión, sino de prácticamente todas las enfermedades mentales, es que estamos en una situación bastante frágil, bastante precaria. La verdad que yo, desde el principio, como digo, me di cuenta que la psiquiatría, o sea, yo lo escuché desde el principio, la psiquiatría ha estado en crisis desde que yo tengo uso de razón y desde antes también. Siempre hablamos de la crisis de la psiquiatría. ¿Ah? Y en este momento la nosología está en crisis porque la nosología, o sea, la taxonomía psiquiátrica, a diferencia de otras ramas de la medicina, está separada y no hace pareja con la etiopatogenia. La medicina científica, lo que llamamos medicina científica, la medicina general, la medicina somática, ha hecho avances gigantescos cuando logró unir la semiología, digamos, la nosología, o sea, todos los cuadros sintomáticos como los síndromes, con los mecanismos de producción de esos síndromes, o sea, con la fisiopatología. Pero en psiquiatría no tenemos eso. No tenemos eso. Entonces, tenemos una cantidad de complejidades que hacen que, por ejemplo, en un mismo cuadro, como en la depresión, hayan muchísimas etiologías posibles y en algunos grupos de pacientes hayan más etiologías ambientales, en otras más de otro tipo, pero además hemos descubierto, especialmente en el último tiempo, de que interactúan permanentemente estos ámbitos etiopatogénicos, de tal manera que no podemos desagregarla, aislar los componentes. Entonces tenemos que estudiarla de manera simultánea. Eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros en MIDA. Entonces ahí nosotros tenemos que recurrir, y ahí estamos en el límite, te fijas, tenemos que recurrir como psiquiatra y como psicoanalista, tenemos que recurrir a una mirada como desde afuera de nuestra disciplina. Te voy a dar un ejemplo. Epidemiólogos de la psiquiatría, como Patricia y Jacob Coe en el año 84, publicaron un artículo que es clásico, que se llama The Clinician's Illusion, o sea, la ilusión del clínico. Y se refiere a lo siguiente, se refiere que todos los clínicos, y esto es válido para los psiquiatras, para los psicoanalistas, para los psicoterapeutas y también para los médicos, también para los hospitales, fíjate, nosotros, todas nuestras muestras en las cuales hacemos la ciencia clínica y muchas de nuestras investigaciones son lo que se llama precisamente las muestras clínicas, o sea, son el conjunto de pacientes que consultan y en general son el conjunto de pacientes más graves dentro de ese grupo. Los psicoterapeutas, por ejemplo, sucede que a medida que vamos progresando en nuestra carrera, y esto también pasa con los servicios de psiquiatría, se van ocupando la mayoría de sus horas en pacientes cada vez más crónicos, pacientes crónicos. Y si nosotros miramos ahora desde el punto de vista de los pacientes que consultan, los pacientes en general consultan muy pocas veces. Entonces tenemos, por ejemplo, y esto lo aplico yo al psicoanálisis, la teoría psicoanalítica ha sido hecha en una muestra de pacientes que están en larga duración y en una alta frecuencia de sesiones. Pero esos pacientes entregan a los psicoanalistas, le entregan una visión distorsionada de la realidad de la salud mental, porque son un grupo extraordinariamente seleccionado. Entonces, los psicoanalistas tenemos en general, y los terapeutas y los psicoterapeutas también, una visión mucho más estricta y mucho más pesimista de lo que la realidad de la patología mental es en la población general. Y esa es la visión epidemiológica.
¿Sí? Juan Pablo, tú has puesto una serie de ejemplos, ¿cierto? Y has ilustrado una serie de situaciones que yo creo que para la mayor parte de nosotros hacen sentido, porque convivimos en este ambiente, ¿cierto? Y que tiene que ver justamente con los límites, con una heterogeneidad de visiones, ¿cierto? Con alguna ambigüedad respecto de qué es lo que aplica o no. Y yo quisiera aquí retrotraerme y preguntarle a Andrés, ¿no? ¿Cierto? De esto que describe Juan Pablo en relación con el desarrollo de la psiquiatría y el psicoanálisis, si esto que describe Juan Pablo, ¿a ti te suena de algún modo o te resuena en el ámbito en que en el ámbito en que tú te desempeñas, ¿cierto? O estamos hablando de un mundo que no se parece para nada, ¿cierto? Y que en el fondo es un planeta aparte. No, no, no. A ver, yo creo que hay muchas cosas en común. Lamentablemente no conozco con suficiente profundidad los ejemplos como para poder opinar de ellos. Eh, Me leí recién un libro que me dejó muy impresionado, que tiene que ver con lo que Juan Pablo estaba hablando, que es la historia del Deep Brain Stimulation. No tiene nada que ver aquí, supongo, con lo que hacen los profesionales. Bueno, a lo mejor hay aquí, no sé, pero es una historia fascinante y que me dejó una sensación de una, de que de alguna manera las preguntas que se hacen los psiquiatras o muchas de estas preguntas, de alguna manera no estamos todavía totalmente preparados para responderlas. Y por varias razones. Primero que nada, la física es siempre en tercera persona, una cosa que la hace muy sencilla. ¿No? O sea, yo siempre estoy mirando afuera. El, el, el hablar en primera persona, el buscar, es una cuestión que dificulta tremendamente, por supuesto, la medición y es algo que no existe en física. Pero incluso en física, por ejemplo, los átomos. El átomo es algo que existe desde los griegos, el concepto. Pero en la época de la Grecia antigua no estaban realmente preparados para hacer la pregunta. No había ningún síntoma, por ponerme a hablar en el lenguaje médico, no había ningún síntoma realmente, era filosofía. El primer síntoma aparece a principios del siglo XIX con Dalton. Y a pesar de, bueno, era un síntoma, se demoró más de 100 años en que la comunidad aceptara la teoría atómica. Con Einstein en 1905 la cosa quedó totalmente saldada y el último de los físicos aceptó los átomos. Es una historia muy larga y mucho más discutida y tremenda de lo que se piensa desde afuera. La teoría atómica se demoró mucho. Y por eso mismo a mí me parece que la mayoría de las preguntas que uno se hace son difíciles, son demasiado difíciles de responder. Y, y por eso que cuando escucho a Juan Pablo me recuerdo un poco más bien eso, cuando estábamos muy confundidos con el átomo o cuando estábamos muy confundidos con las órbitas planetarias antes de Kepler o en esa misma época, que de repente llega Newton y cambia todo de una manera drástica, con una teoría hermosa que nos calla todo. Yo soy bastante soy bastante ignorante en filosofía de la ciencia. Soy ignorante además de manera, yo sé que en el psicoanálisis, de alguna manera yo tengo una historia práctica con el psicoanálisis, porque por alguna razón nací en un entorno de psicoanalistas, me psicoanalicé, entonces tengo de manera práctica algunas, y veo que, y discuto, además tengo incluso lacanianos en la familia, y veo que hay una relación profunda con la filosofía, y la filosofía de la ciencia en particular. Los físicos como que somos reticentes un poco en mirar la metodología. Yo de alguna manera siento que no existe un método científico, que eso es todo inexistente y que de alguna manera hay un instinto científico, que es el corazón de nuestra humanidad, cuando queremos entender algo. Y por lo tanto, me parece que de alguna manera todo es lo mismo y hay que actuar. A ver, por eso lo de los límites me complica, porque no sé cuáles son.
Te quiero nomás decir qué es lo que pasa al otro lado, porque efectivamente hay una intuición de que la ciencia parte en las leyes fundamentales de las partículas elementales y después sigue con la química, la biología, la psiquis, la sociología, etc. Hay como un orden de escalas. Esa intuición nos ha llevado muy lejos, a lo mejor es mentira, pero nos ha llevado lejos, por lo tanto algo de cierta tiene. Y lo que es más extraño en mi disciplina es que hay gente, como Stephen Hawking famosamente decía, creía que estábamos cerca de la teoría final. Hay gente en mi disciplina que cree que hay un piso, que la física se va a acabar, porque va a existir una teoría final. Y una vez que esa teoría, que probablemente estamos muy cerca y es la teoría supercuerdo de la que mucha gente habla, yo no creo que eso sea cierto, ¿eh? O sea, por supuesto eso es salirse de la disciplina, es hacer un poco filosofía de la ciencia. Y la pregunta es si una vez que tengamos esa teoría, el resto va a emerger y va a ser natural como un dominó que cae, vamos a poder entenderlo todo lo demás. Y bueno, creo que la respuesta es no, y no quiero hablar mucho más para dejar que esto sea una conversación, pero traje incluso algunos ejemplos que les puedo mostrar después sobre esta palabra que usó Juan Pablo de complejidad, que se usa en muchos ámbitos de la física, y que muestra que aunque conozcamos las leyes fundamentales, hay muchas cosas que no podemos conocer. Ok, me parece provocativo, ¿cierto? Porque en el fondo aquí pasan varias cosas, ¿no? Aparece, ¿cierto?, esta grieta respecto de lo objetivable y medible que uno pudiera decir. Por ejemplo, puede existir una teoría final o teoría del todo en física, ¿cierto? Y al mismo tiempo, ¿cierto? Y lo digo, ¿cierto?, en el sentido de que se camina en el camino de la objetividad, ¿cierto? Pero en algún momento pareciera ser que, y tú ocupas no lo podría frasear tal cual como lo dijiste, ¿cierto? Pero de algún modo dejas ver que yo no lo creo, ¿cierto? No lo percibo, ¿cierto? Tengo la intuición de que no. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay un tema que tiene que ver con la complejidad del objeto sobre el cual estamos trabajando y quizá todo esto, ¿cierto?, es una ilusión. ¿Ah? Y entonces, ya que tú mismo lo planteaste, ok, cuando tú hablas de complejidad, ¿cierto? Que yo es un tema que yo sé que Juan Pablo también es un tema que él ha trabajado, así que yo creo que ahí vamos a poder pimponear algunas ideas. ¿A qué te refieres con el tema de la complejidad, Andrés? Bueno, la palabra complejidad se usa en varios ámbitos distintos en matemáticas y en física. Yo diría que uno es lo que todos conocen como teoría del caos. No tiene que ver con que existan muchas variables, que eso es el ejemplo que hablaba Juan Pablo, sino que tiene que ver con la dinámica del modelo particular. O sea, yo por ejemplo puedo tener, te puedo mostrar incluso, no sé si puedo mostrar algo, ¿puedo o no? Claro. Creo que tenía lo tenía preparado, pero ahora no lo encuentro. Tenía un péndulo doble por ahí. Por ejemplo, si uno amarra dos péndulos. A ver, espérate. Déjame buscar. Un péndulo Caroline, sí. es la cuestión más fácil, más trivial que que alguien pueda hablar. ¿No es cierto? Un péndulo es la cuestión que te hacen resolver hasta en el colegio. Pero ahora haz una cuestión un poquitito más difícil. Un doble péndulo. Un doble péndulo te lo voy a mostrar. Es esto. Ese es un doble péndulo. Esta es una simulación. Si tú ves este movimiento, no parece muy complicado. De hecho, yo puedo mostrártelo aquí en un gráfico. No importa lo que significa el gráfico, ¿eh? No, da lo mismo, son dos variables de esto. Pero si uno mira el gráfico, que de hecho en el gráfico están mostrando, voy a mostrar dos ángulos. Los ángulos, cada uno de los péndulos tiene un ángulo que se mueve en el tiempo y ahí cada línea, voy a resetear, está mostrando un péndulo y el otro. Cuando yo hago un movimiento muy lento, como el sistema es un sistema determinista perfecto.
ustedes ven que los patrones son bastante sencillos y uno podría más o menos intuir que uno puede predecir qué es lo que va a pasar con el péndulo en un ratito más. Sin embargo, si es que yo hago una cuestión más extraña como esta, voy a hacer así bien, fíjense lo que ocurre. El movimiento se torna totalmente indeterminista, ¿no? No lo puedo seguir, a pesar de ser determinista, porque esto sigue las ecuaciones de Newton, ¿no? No tiene que ver con mecánica cuántica. Miren los gráficos. Se acabaron los patrones. ¿Qué es lo que significa esto? Que pequeñas distorsiones que yo haga a las condiciones iniciales que le doy al péndulo me dan resultados totalmente distintos. Esta es una forma de complejidad, en el sentido de que yo no puedo determinar lo que va a ocurrir en un tiempo final teniendo una medición tan precisa como puedo en un tiempo inicial. Entonces, por ejemplo, un sistema famoso, caótico como este es el más sencillo porque son dos partículas. No hay muchas variables. Hay dos variables, dos ángulos. Y sin embargo, es impredecible el resultado. Bueno, hay varios ejemplos en física de sistemas que son caóticos. Uno es, por ejemplo, el tiempo, el clima. El clima, yo no lo puedo... A ver, ¿cómo? Quiero dejar de compartir. Yo el clima no lo puedo predecir con más de 2 días, a veces hasta me puedo equivocar con el clima para mañana, pero por supuesto no lo puedo predecir con un mes de anticipación, por muy bien que tenga medida la presión, la temperatura en todas las partes de la atmósfera. Porque basta una pequeña perturbación para que rápidamente crezca y me cambie todo. En cambio, un eclipse lo puedo predecir con 3.000 años o 5.000 años de antes. ¿Cierto? Y eso es impresionante, y lo predecimos, y lo predijeron. Y ese es un sistema que no es caótico, porque si me equivoco un poquito, el resultado final es muy poquito. Entonces, es una forma de complejidad que en biología, y por supuesto seguro en el cerebro, está lleno. Es decir, las condiciones iniciales de un tratamiento probablemente no pueden determinar qué va a pasar con el paciente. Eso no hay que ser psiquiatra para saberlo, porque claramente es un sistema que tiene que ser de este tipo, que tiene que ser no lineal y complejo en el sentido del caos. Gracias, Andrés. Con Pablo, estamos entrando, lo que plantea Andrés de algún modo es lo que vemos, ¿no? Yo muchas veces uno ve pacientes que uno dice, surfearon por la vida de manera bastante predecible y estable, aún con todas estas variables que sabemos que existen, hasta los 40 años, ¿cierto? Y de pronto a los 40, ¿cierto? Se comienza a quebrar, ¿cierto? Y nadie entiende qué pasó. Y probablemente, ¿cierto? No era predecible. Hay casos que son más, por supuesto, pero hay casos en donde uno efectivamente no entiende, ¿cierto? No entiende qué es lo distinto y por qué no es posible volver a encontrar un equilibrio. Y tiene que ver justamente con esto que de algún modo es vos, Andrés, digamos, que nos pone un ejemplo bien claro, con un doble péndulo que uno diría, sí, claro, así moviéndose despacito, es bastante nice, ¿cierto? Pero ya acelerándolo un poco, ya perdimos toda la visión y cuesta poder seguirlo. Y si uno quisiera intervenir para hacer algo, sería súper difícil en qué momento intervenir. ¿Cómo tú lo conceptualizas? ¿Cómo entras tú en el tema de la complejidad, ¿cierto, Juan Pablo? ¿Cómo lo juntas con esto que nos plantea Andrés, ¿cierto? Desde un ámbito completamente distinto. Ya, pero déjame volver un poquito atrás porque me quedó dando vuelta el tema este que él dijo de Stephen Hawking respecto a que él pensaba que estaba cerca el momento en el cual encontráramos una teoría general que pudiera explicar toda la física. De hecho, eso por lo menos ha ido pasando. O sea, yo como médico y tú como médico, los que estudiamos medicina, en realidad nos damos cuenta que la química, o sea, que la biología, la bioquímica, la química y la físico-química y la física tiene una relación íntima. O sea, de alguna manera uno puede pasar de una disciplina a la otra con bastante suavemente. ¿Se fija? Porque los mecanismos fisiológicos finalmente se pueden ir reduciendo
a mecanismos más simples. Entonces, esa teoría es muy válida, o sea, efectivamente, más bien esa esperanza es muy válida, porque yo creo que es lo que ha hecho progresar a la ciencia natural durante, no sé, 400 años, o sea, ¿no te fijas? Eso es cierto. Sin embargo, nosotros en este momento nos encontramos con un problema con la psiquiatría y con el psicoanálisis, que es el problema de la mente. ¿Te fijas? Eso que llamamos mente, o sea, la subjetividad. Y nosotros trabajamos con la mente de las personas y tratamos de que se amplíe esta mente. Y la mente en realidad es algo así como la lógica racional más la imaginación. Eso es, podríamos decir, lo que es la mente. ¿Te fijas? Y resulta que hay un tema con este asunto de la mente. No sé si usted, voy a poner un ejemplo que yo creo que todos lo hemos vivido. Yo creo que todos hemos tenido sueños en los cuales volamos. Yo recuerdo que son uno de los sueños de mayor elación, de mayor satisfacción, de mayor, no sé, nunca me he sentido más bacán cuando yo era chico. De grande es más difícil soñar eso, pero que uno va soñando. Por eso yo creo que me fascinó tanto el libro de Alcino, cuando lo leí en el colegio, porque mirar desde arriba y poder autosustentarse es una cosa maravillosa. O sea, podemos decir que son sueños de gran omnipotencia, pero nos podríamos preguntar, ¿y por qué la gente entonces no se tira a volar? Bueno, lo hacemos los seres humanos a través de la tecnología, hemos ido, digamos, de alguna manera doblándole la nariz a la realidad y hemos podido inventar maneras de volar y tener esa sensación omnipotente. Pero que lo que pasa es que la mente, y esta es nuestra parte lógica, tiene una función que los psiquiatras hemos llamado la función de realidad, que nos hace ver, digamos, que nuestros deseos tienen límite. O sea, no somos omnipotentes. Y eso es un proceso doloroso, ¿te fijas? En el cual nuestra mente va madurando y va incorporando esta función de realidad. ¿Te fijas? Entonces, eso mismo yo creo que es lo que de alguna manera tenemos que incorporar en esta discusión. Freud descubrió, y eso lo usamos a pasto, digamos, y también la filosofía y la literatura. Hay un libro muy bonito de Julian Barnes, The Sense of an Ending, El sentido de un final, en el cual realmente entendemos, cuando tú pones este ejemplo de que a los 40 años se empezó a deshacer, es que lo que pasa es que nos pasa siempre lo mismo, que nosotros no entendemos las cosas sino hasta que después que pasaron. Eso es como el principio básico de la hermenéutica. O sea, es lo que Freud llamó la Nachträglichkeit, o sea, lo que se entiende después, lo que viene, nosotros entendemos las cosas al revés, porque nosotros vamos creando sentido y creando narrativa y le vamos dando sentido a la vida y vamos incorporando toda nuestra... pero entonces hay un tema de dónde está la realidad, ¿te fijas? Y la realidad es entonces lo que opone resistencia a nuestra fantasía, lo que opone resistencia a nuestros deseos. Y ahí, entonces, tenemos que ver qué es lo que opone resistencia, ¿te fijas?, al psicoanálisis. ¿Qué es lo que opone resistencia a la psiquiatría? Te puedo decir inmediatamente, yo tengo que hacer todos los años una clase a los becados de psiquiatría sobre aspectos éticos de la psiquiatría. Y lo primero que les muestro es todo este alegato de la sociedad que la psiquiatría, y basta ver películas de Netflix que frecuentemente se ve eso, ¿te fijas? Que la psiquiatría ha sido un instrumento histórico de control social. O sea, se ha usado no solo en las dictaduras, sino se ha usado para reprimir y para someter y para educar y para disciplinar. Y cualquier cosa que está fuera de eso se considera que está loco, que tenemos que de alguna manera disciplinar. Entonces ahí hay un tema súper complicado. Ahora, en relación a la complejidad, hay un tema que tiene que ver con
reduccionismo. Como decía yo, el siglo XX, y a mí me tocó formarme al final del siglo XX, nosotros tuvimos varias psiquiatrías. Psiquiatría biomédica, que era la predominante. Después se convirtió eso en la psiquiatría biológica, que llegó a creer, así como Hawkins, digamos, que todo se podía resolver a nivel bioquímico, a nivel de los neurotransmisores. Hizo grandes descubrimientos. Incluso Freud, como era un materialista y siempre lo fue, cuando en su último escrito él decía, en algún momento llegaremos a descubrir sustancias materiales que pueden modificar la mente. Por el momento no tenemos nada más que la terapia psicológica. Bueno, 14 años después se descubrió la clorpromacina y 10 años después del descubrimiento habían 50 millones de personas que estaban usando como medicamento habitual la clorpromacina. Por lo tanto, y ahí empezó el auge de esta psiquiatría biológica, que en los años 80 se infatuó y llegó a decir de que todo se resolvía a través de unas pastillas. Pero eso es el tema de la tercera persona, ¿te fijas? Y de la primera persona. La tercera persona, o sea, nosotros toda la investigación en psiquiatría, la investigación biológica, la investigación farmacológica, incluso la investigación epidemiológica o la investigación nosológica es investigación en tercera persona. Pero resulta que nuestros pacientes nos consultan porque ellos están aquejados de sentimientos, de emociones displacenteras, de emociones negativas, de ideas que tienen acerca de que le están hablando a alguien o que los están persiguiendo, y no tenemos efectivamente maneras de objetivar eso. Pero resulta que, bueno, ¿cómo? ¿Te fijas cómo? Podemos decir a esta persona, le damos la función de realidad, le está fallando, porque no podemos compartir con él estas alucinaciones. Le ponemos alucinaciones o delirio, porque creemos que esas afirmaciones no corresponden. Bueno, pero el problema está en que los estudios, especialmente de todas las series, por así decirlo, etiológicas en relación a los trastornos mentales de los últimos 30, 40 años, han mostrado, como decía, varios niveles explicativos. Entonces, el reduccionismo biomédico tiende a pensar de que hay una causalidad de abajo hacia arriba, y ahí estaría también la esperanza de Hawkins, de decir, bueno, va a llegar un momento en que vamos a tener una teoría básica, general, que va a explicarnos todos los fenómenos. Andrea habló un poco de esto, de esta jerarquía, te fijas, llegando hasta la cultura, a partir de los pero sin embargo, la mente se resiste a eso. Pero a lo mejor Juan Pablo, ¿cierto? Porque uno puede decir, aquí hay dos hechos que son concretos, ¿no? Hoy día, ¿cierto? Y ahora estoy siendo abogado de Hawkins. ¿Ah? Uno podría pensar, efectivamente, nuestra comprensión o de algún modo la sociedad está construida sobre el desarrollo tecnológico y científico, ¿cierto? Que uno escasamente alcanza a entender muchas veces, ¿cierto? Y por supuesto que hace 100 años las posibilidades que tenía Freud de encontrar estas sustancias químicas, ¿cierto? Que solo 14 años después ya existían las primeras, ¿cierto? Ya existen algunas y eso efectivamente de algún modo algo de razón tiene, y uno pudiera pensar, tal como tú dices, tal como uno parte en el reduccionismo con los átomos, ¿cierto? Y después los mecanismos biológicos y neurofisiológicos y químicos y bla, 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 ¿cierto? Uno podría decir, bueno, si algún momento existiera, y ahí estamos entrando casi en un acto de fe, ¿no? Si existiera una teoría explicativa de todo, de la física, que regula las relaciones, ¿cierto?, entre las partículas, ¿cierto? Y si tuviéramos esa comprensión total, corríjanme, ¿cierto? A lo mejor, pero si eso existiera, ¿cierto? Andrés dijo, pero yo no creo que eso ocurra, pero si existiera, yo podría pensar que este es un tema de que no tenemos más herramientas más, pero si fuera posible entender cómo funciona todo, sería cuestión de tiempo ir entendiendo cómo funcionan los respectivos niveles emergentes superiores, ¿no? Químicos, biológicos y eventualmente mentales. Y a lo mejor lo que pasa es que simplemente nos falta encontrar ese primer escalón y como no lo hemos encontrado, todo el resto parece más difuso, más mágico, más confuso, y por lo tanto, mientras tanto, tenemos que apearnos con lo que tenemos, que son estas herramientas indirectas, ¿no?
Bueno, nos apeamos con lo que tenemos, y es cierto eso, y es evidente. Lo primero que surge, digamos, espontáneamente es pensar en el reduccionismo biológico. O sea, es evidente eso. Cuando alguno de nosotros se pega en la cabeza o tiene un accidente y tiene un trauma, evidentemente, encefalocraniano, o hay un tumor, etcétera, eso produce modificaciones mentales. El problema es que ya desde la época de Freud y posteriormente cada vez hay más pruebas de también lo contrario, que de que la mente y la cultura es capaz de modificar los niveles inferiores. O sea, hay todo un tema de cómo, por ejemplo, a través de la evolución de la cultura se ha modificado la genética, que uno podría decir es lo más biológico que existe. ¿Ah? Pero resulta que, y eso sucede incluso en las termitas, que las termitas son capaces, todos los organismos vivos son capaces de organizar nichos, y al organizar nichos están evadiendo la selección natural. Bueno, entonces hay pájaros que vuelan y emigran para evitar quedarse en el, qué sé yo, en el frío, cosa que los pingüinos no hicieron y tuvieron que adaptarse a esa situación. Y esos son fenómenos culturales que serían los más generales. Sucede también en las colmenas de las abejas. Las abejas tienen todo el mismo programa genético, sin embargo se diferencian en funciones, en forrajera, en las que están destinadas al aseo, en fin, una serie de funciones para cuidar la colmena. Pero cuando se han hecho experimentos, por ejemplo, de que se sacan todas las forrajeras, resulta que se produce algo, y digo con ese nivel de ambigüedad, en algún tipo de percepción de ese nivel colectivo de la colmena, que empiezan a modificarse, ¿ah? Se empieza a modificar la conducta de obreras, por ejemplo, y se dedican a hacer forrajeras, o sea, de ir a buscar el néctar a otras partes. Entonces ahí hay un tema de un mecanismo que se llama actualmente, digamos, un mecanismo de causalidad top-down, de arriba hacia abajo. Y ese es el gran misterio de por qué estamos enfrentados ante fenómenos complejos en que la causalidad va de abajo hacia arriba, y ahí bienvenida a cualquier teoría reduccionista, porque nos va a permitir precisamente manejar muchas situaciones, pero también hay una causalidad de arriba hacia abajo. Y esa es probablemente la explicación del placebo. El placebo es un fenómeno de sugestión interpersonal que te produce modificaciones hasta en la secreción de las glándulas suprarrenales. Perdón, ¿y eso existe en física, por ejemplo? Porque me costaría entender que ese fenómeno top-down, ¿cierto?, llegue a hacer una modificación en configuraciones atómicas o en la interrelación, ¿cierto?, en que, no sé, que cambiara el flujo de las dos variables del doble péndulo, por ejemplo, Andrés. Bueno, no, yo creo que, o sea, es que no. A ver, primero yo soy tremendamente reduccionista, ¿no? O sea, y no entiendo muy bien lo que significa la causalidad top-down. Hasta donde entendí, y ahí yo creo que sí ocurre en física, uno tiene sistemas grandes, muy complicados, en los cuales las distintas escalas interactúan entre sí. También les voy a mostrar unos ejemplos de esto. Hay unas teorías de la complejidad y de la biología de sistemas que de estas cosas se han puesto muy de moda. Pero yo quería hacer una pregunta a Juan Pablo, porque hay otra posibilidad con respecto a estos fenómenos que ocurren en la psiquiatría. O sea, yo me imagino esta misma conversación sobre enfermedades respiratorias en 1720, y que estuviésemos, en lugar de discutiendo la depresión, discutiendo la tos. Y en 1720 todavía no estaba Koch, qué sé yo, y la tos era algo terrible, y la gente estaba incómoda, podía morir finalmente, pero las causas eran muchas, y hoy día nadie tiene discusiones ¿cómo se dice? Epistemológica. No digo, con respecto a la tos. Entonces, pero hoy sabemos que la tos es un síntoma y que puede ser cáncer, puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser una alergia. Y entonces está todo totalmente claro, pero en 1720 podríamos haber hecho unas teorías totalmente
extrañas en torno a la tos porque realmente no estábamos preparados para responder la pregunta. Eso era, pero no sé, es una posibilidad. No. Quiero provocar un poco obviamente a Juan Pablo, pero esa posibilidad también existe, de que de aquí a 100 años haya realmente unos biólogos que te pongan dentro de un sistema y te pongan protones sobre algún centro del cerebro y se te acabó la depresión, no sé. Y es posible, ¿no? ¿O no? ¿O tú crees que no es posible? ¿Hay alguna razón para pensar que eso no puede ocurrir? No, yo mira, nosotros trabajamos, la idea con la cual yo trabajo y trabajamos en MIDAP es con causalidades complejas también, o sea, eso que tú dices es totalmente cierto. El ejemplo más claro es el tema de la fiebre. Yo recuerdo cuando yo hice enfermedad infecciosa, me acuerdo en el hospital de infeccioso, allá estaba en el Barros Luco, teníamos que ir todo el día para allá, entonces a la hora de almuerzo yo me iba a la biblioteca y habían unos libros antiquísimos en francés sobre, me acuerdo, la fiebre tifoidea, que era como de 500 páginas, y resulta que la mitad era para describir los tipos de fiebre, porque resulta que los médicos tenemos que nosotros aliviar y también dar pronóstico, o sea, decir a las personas que nos consultan por dónde va la cosa, si es muy grave o no. Entonces resulta que todo el intento de estos médicos franceses, especialmente de esa época, del siglo XVII, XVIII, era clasificar los distintos tipos de fiebre. Pero cuando se descubrió precisamente que la fiebre tifoidea era producida por un bacilo, ¿ah? Y que ese bacilo se podía combatir con el cloranfenicol o con otros antibióticos, la verdad es que desapareció la diferencia entre las fiebres, porque ya, bueno, pero es que estamos todos dentro del mismo nivel, ahí estamos nuevamente en el mismo tema, ¿te fijas? Estamos en el mismo nivel de tercera persona y de poder manejar los fenómenos así en experimentos. El problema es cuando aparece la subjetividad. Bueno, la depresión tiene un aspecto, también tendemos a verla como una enfermedad igual que la hepatitis, pero es que resulta que no es así. Fíjate que incluso a nivel descriptivo, todavía no podemos decir qué es lo que es la depresión realmente, porque la depresión es muchas cosas. Piensa tú que la depresión es una enfermedad psiquiátrica. La depresión puede ser una cosa pasajera, en fin, etcétera, cuando estoy bajoneado. La depresión, decía un graffiti en el 15 de octubre, no era depresión, era capitalismo. Es decir, la depresión se ha transformado en los últimos 20, 30 años en una expresión lingüística de malestar social. Estamos todos deprimidos, ¿te fijáis? Estamos todos deprimidos y resulta que entonces la depresión, la desigualdad, mira, incluso había otro graffiti súper interesante, decía, esta es la rabia que trataron de contener con fluoxetina. O el 8 de marzo había otra cosa, un cartel que llevaban las mujeres que decía, agárrate Piñera, se nos acabaron las sertralinas. ¿Te fijas que entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿Dónde aparecen esos grafitis? ¿Ah? Son grafitis ciertamente más sofisticados, Andrés, ¿no? Oye, hay un par de preguntas, hay un par de comentarios y preguntas, ¿cierto? Yo creo esto de aquí, evidentemente, si tuviéramos una cerveza, estuviéramos en un bar, tendríamos para rato, ¿no? Hasta altas horas de la noche, pero ya estamos como en tiempo, ¿cierto? Yo sé que todos tienen su itinerario, su horario, ¿cierto? Hay una serie de comentarios, ¿no? ¿Cierto? Uno, ¿cierto? De lo que son los resultados o efectos en psicoterapia, ¿cierto? De que la técnica no determina necesariamente los resultados del proceso, sino que tiene más que ver con el espacio íntimo, ¿cierto? Nos dice Hernán Caucao. ¿Ya? Benjamín Telles pregunta, y aquí hay una pregunta, ¿cómo incorporar en la praxis los principios de incertidumbre desde la visión sistémica con la cibernética del tercer orden, que se incorpora al observador como parte de la complejidad en observado? Que casi la pregunta previa es si es que el principio de incertidumbre
que un principio bien físico es aplicable en realidad en este metanivel nomás, ¿cierto? O de manera que, por si es que efectivamente le surge alguna idea al respecto, alguien comenta, ¿cierto?, respecto del soma de Huxley en Un Mundo Feliz, en relación con todo lo que hacemos probablemente, el doctor Brockering, ¿cierto?, se refiere a la psiquiatría biológica, ¿cierto?, la psicoanalítica o la cognitiva tal vez buscan equivocadamente mecanismos internos en vez de referirse a la intersubjetividad incluyendo al otro, ¿cierto?, desde el punto de vista antropológico. Y César Montiel, ¿cierto?, se refiere a lo importante que pudiera ser el pensamiento crítico, ¿cierto?, la mente, el raciocinio, nuestra estructura de pensamiento, desde qué punto, y él efectivamente tiene mucha experiencia en eso. Sin embargo, ¿cierto?, efectivamente son temas que le surgen, ¿cierto?, a la gente en relación con esta pregunta, con esta conversa, y en esta conversa, porque todo esto, tal como comentábamos, SODEPSI lo que busca es justamente es integrar visiones para tratar de comprender mejor el mundo en que nos toca vivir, ¿cierto? O predecir, ¿cierto? Leon Cohen aquí nos habla, ¿cierto?, de la relación entre la predictibilidad en los sistemas complejos y en los mentales. Yo creo que eso quedó más o menos claro en el ejemplo del doble péndulo, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿y alguno de estos conceptos, por ejemplo, como el principio de incertidumbre, ¿cierto? Creo que es un buen punto porque a veces se refiere, el principio de incertidumbre hoy día se usa para todo, como que suena bien, es casi como la depresión como síntoma de malestar. El principio de incertidumbre hoy día es, la gente hasta cuando no sabe algo, ¿cierto? Ya es responsabilidad de Heisenberg, digamos, ¿no? Porque es atingente aplicar estos conceptos físicos a el concepto del estudio, el manejo de la mente. Déjame, déjame decir una cosa corta sobre eso. Yo creo que los psicoanalistas hemos estado en una pelea defensiva, digamos, durante 100 años, defendiendo la validez científica, o sea, digamos, la validez, o sea, un conocimiento válido de lo que hacemos. Entonces ahí nosotros nos agarramos de cualquier cosa. Entonces, entre los psicoanalistas es muy frecuente usar conceptos de la física o de otras ciencias, de otras disciplinas, como para defender, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, pero si ya los físicos hablan del principio de incertidumbre, qué sé yo. Pero hasta donde yo sé, y ahí quiero escuchar yo a Andrés. Andrés, porque la verdad es que el principio de incertidumbre se llama también el principio de indeterminación, o sea que a nivel cuántico, a nivel subatómico, no se puede determinar, digamos, la velocidad y el fin, no se pueden medir dos cosas a la vez. Bueno, eso también pasa en la vida, o sea, nosotros estamos muchos aspectos que entran en contradicción y tenemos que ver la cosa en conjunto, por lo tanto que existe un nivel, obviamente, y nosotros trabajamos permanentemente haciendo hipótesis, o sea, el nivel de predictibilidad. Por eso te digo, nosotros construimos de atrás, de adelante hacia atrás, o sea, al final, cuando pasan las cosas, podemos reconstruir una historia que es una historia inventada, es una narrativa. Pero predecir es muy difícil, precisamente porque hay demasiadas variables involucradas. Ahora yo quisiera escuchar, en realidad, Andrés, ¿qué es lo que es esto del principio de incertidumbre? Porque la verdad es que efectivamente yo estoy de acuerdo con Jaime, se usa para todo. Esto de que el observador interviene en la medición, entonces modifica el fenómeno observado, bueno, esa es una cuestión más o menos obvia, pero yo creo que el principio de indeterminación es mucho más específico. O sea, no está negando la determinación de los fenómenos físicos, porque si no sería súper loco. No, yo creo que la respuesta es que no es aplicable de manera directa, pero sí hay una cosa que es muy importante, que es un ejemplo maravilloso, el surgimiento de la mecánica cuántica, de cómo nuestras búsquedas por respuestas de repente hacen unos giros totalmente inesperados y nos pegan unas bofetadas más o menos grandes.
Entonces, bueno, a principios del siglo XX, tratando de entender el átomo, nos dimos cuenta que todos los principios newtonianos no eran simplemente válidos y muchos físicos empezaron a construir una teoría que al principio no daba bien bola, o sea, Bohr hacía unas cuestiones de unas órbitas cuantizadas, de ahí viene la palabra cuántica. Y finalmente aparece esta teoría que deja a todo el mundo perplejo, en el cual las partículas elementales tienen son o se comportan a veces como partículas y a veces como ondas. Una partícula es lo que todos entendemos en física newtoniana, es un punto, una cosa muy chiquitita y que se puede mover y se puede localizar en un instante de tiempo en un lugar. Y una onda, al revés, es una cosa que está en todas partes. Una onda de sonido, cuando estamos sonando una sinfonía, está en todas partes. Entonces, son dos formas muy distintas de realidad física. ¿Cómo es posible que estas dos realidades se incorporen en una misma cosa y que un electrón sea a la vez partícula y a la vez onda? Eso, bueno, está ligado al principio de incertidumbre. Y la respuesta no es realmente que no podamos medir a la vez la velocidad y la posición, o no es que no sea, que sea partícula a veces y onda a veces. Es que la realidad no es como nosotros creemos que es, porque a escalas muy pequeñas las cosas no se comportan como nuestro sentido común, que ha sido moldeado por la evolución darwiniana para alimentarnos y tener sexo, no para mirar los átomos. Entonces, la realidad subatómica es totalmente demencial, es incomprensible, ilógica y fantástica, pero de todas maneras es reduccionista, tiene su ecuación, la ecuación de Schrödinger, y tiene otra cosa que es totalmente demencial, es que cuando medimos no podemos, o sea, el instante de la medición se tira un dado de verdad. No como en los sistemas complejos que la predictibilidad se pierde por la precisión. Aquí se pierde del todo. Si tenemos un electrón y le medimos el spin, que es lo típico que ahora se habla por los computadores cuánticos, que es el giro. Si está para arriba, está girando para un lado o para el otro, sabemos de verdad, la teoría nos da la probabilidad. Y es una probabilidad que está en el alma de la teoría. Entonces las cosas se comportan de manera distinta, pero son igualmente reduccionistas, igualmente obedecen una teoría que está muy bien escrita en términos matemáticos y muy precisa. Entonces en ese sentido no es es malo cuando la gente la mal utiliza como si se tratara de una nueva manera de ciencia o diera espacio a cuestiones extrañas. No da ningún espacio porque es una ecuación igual que las de Newton, pero simplemente nos muestra una realidad totalmente distinta. Así. Muchas gracias, Andrés. Estamos en la hora, la verdad, estamos pasados. Y, tristemente, estos temas, ¿cierto? Nos vamos apasionando, vamos entrando en calor y uno quisiera seguir. Antes de cerrar, ¿cierto? Y agradeciendo a todos su presencia, hay una pregunta última que dice, ¿alguno de ustedes podría proponer alguna película o novela que de algún modo interprete el campo de estudio, ¿cierto? O estado anímico, ¿cierto? En que ustedes trabajan, como una propuesta, ¿cierto? Para nuestros asistentes. Yo puedo, inmediatamente me surgió la última novela que leí de Ian McEwan, que se llaman Máquinas como nosotros, o Máquinas como yo, no sé, Machine Like Us, algo así, ¿eh? Que es un tema que él se siente interpelado, Ian McEwan, por el tema de los robots, porque los robots y la inteligencia artificial, todo esto son productos digamos, de la ciencia natural más dura, de la física, de la matemática, en fin, de la tecnología aplicada a partir de esa ciencia. Y resulta que están haciendo, y es el tema, haciendo cada vez androides, o sea, seres
cada vez más parecido a los seres humanos? Es la pregunta que se hacía Alan Turing, ¿no es cierto? ¿En qué momento yo pienso que una máquina es humana? ¿Cuál es el momento? ¿Te fijas? Porque resulta que los robots nos están cada día, es más fácil que nos confundamos y pensamos que es un humano el que está respondiendo o está interactuando con nosotros. Bueno, yo creo que esa novela, de manera muy, muy clara, nos plantea, digamos, un tema de complejidad y de perplejidad, diría yo, y de incertidumbre, que está como en el límite en este momento de nuestra evolución como especie. Y yo creo que vale la pena que pensemos en eso, ¿te fijas? Yo debo decirte que la verdad es que este tipo de diálogo a mí me deja muy inquieto porque me doy cuenta precisamente de que hay montones de cosas que no entendemos, ¿no? A ver, muchas gracias por la propuesta. Antes de preguntarle a Andrés, ¿cierto? Quiero comentar que en el chat han aparecido también un par de sugerencias, ¿cierto? Por si a alguien le interesa. Andrés, ¿alguna sugerencia para nuestro... Bueno, es que para en nuestro... mi ámbito no puedo, yo sé que es un poco narciso de mi parte, pero yo tengo que recomendar el libro que acabo de escribir de divulgación, La música del cosmos, que es una invitación a... que tiene, yo quiero decir porque efectivamente, para que no parezca soberbia, ¿cierto? Yo no lo he leído, ¿cierto? Pero sí vi que tiene una muy buena crítica como libro de divulgación, ¿cierto? Y para ponerse al tanto, ¿cierto? De qué estamos, en qué está el desarrollo justamente de la física contemporánea, ¿no? Que es un poco distinta a la física romántica newtoniana, ¿cierto? Ya no es la manzana, sino que la verdad están en otra, derechamente. Así que con eso, ¿cierto? Junto con ir terminando, ¿cierto? Quiero agradecerles intensamente tanto a Juan Pablo como a Andrés, ¿cierto? Por su disponibilidad, ¿cierto? Por regalarnos su tiempo, por conversar con nosotros, ¿cierto? Y por permitirnos, ¿cierto? Pensar. Yo creo que estos son espacios para pensar, para poder, de algún modo, diseminar distintas maneras de pensar y para interactuar. Los invito, por supuesto, a visitar nuestro sitio web de sodepsi.cl, ¿cierto? Y seguir participando, colaborando con nuestra revista, con la Gaceta, donde efectivamente ha habido muchos aportes, más de 500 artículos, ¿cierto?, que estamos subiendo a la web. Así que muchas gracias a todos por su asistencia y una vez más, gracias a nuestros invitados. Ha sido una gran noche. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, estamos...